Escuchaba una predicación del pastor Dennis Pierre. Quiero invitarlos a que ustedes también puedan escuchar las predicaciones de él. Pastor, un teólogo muy bueno. Y saben, nosotros, usted y yo, mis hermanos, según las profecías bíblicas, apuntan a que somos la última generación. Día, hora, fecha no se sabe, pero nosotros estamos viviendo la culminación de los últimos tiempos. Y Dios nos ha llamado aquí con un propósito. El primero es salvarnos, pero para poder salvarnos nosotros debemos entregar mi todo a Dios, mi yo. El segundo es predicar el Evangelio. Esta semana hablábamos con las personas de Pararío y en el tema que voy a exponer en este momento les explicaba el motivo por el cual yo salí de la Iglesia Católica y por qué Dios no utiliza a los ángeles para la predicación del Evangelio, por qué utiliza a los seres humanos, ¿cierto? Los que trajeron Biblia, por favor, vamos a ir allí al libro de Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice: Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: Ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Vamos a ir desglosando los textos para poder entender de qué está hablando. Aquí está hablando de una ramera. La ramera o mujer en la escritura simboliza iglesia. Cuando usted lee mujer, tiene una doble aplicación en la Biblia. Se refiere a la mujer literal y a la mujer presentada como la esposa o una mujer adúltera que ha dejado a su esposo, ¿cierto? Vamos a leer eso en 2 Corintios, no pierdan Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2, que la Biblia presenta a la mujer como una iglesia, ¿cierto? 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. 2, segunda. Dice: Os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, con Cristo el Señor, para presentaros a Él como una virgen pura. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo está presentando a la iglesia como una mujer, como una esposa para su esposo, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que la Biblia compara a una mujer con una iglesia. Pero leamos otras citas más. Jeremías capítulo 3, versículo 14. Jeremías capítulo 3, versículo 14. Dice: Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. Él se presenta como el esposo de la iglesia, ¿cierto? Y os tomaré de la ciudad, y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Ahí mismo en Jeremías capítulo 31, versículo 32, hay otro texto que lo aclara. Jeremías 31, 32.
No, estoy equivocado, perdón, es el mismo capítulo 3, versículo 31 y 32. Jeremías 3, 31 y 32. No, si es el 31, ¿no? A ver. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En esta dice, porque fui un esposo para ellos, si era Jeremías 31, 32. Entonces vemos que la Biblia presenta a la mujer como la iglesia. Pero esta iglesia no es la iglesia de Dios, porque la presenta como una ¿qué? Una ramera. ¿Saben por qué le llaman ramera? Porque se ha prostituido, ha dejado a su esposo y se ha ido tras sus amantes. ¿Pero a qué se refiere eso? Sigamos leyendo Apocalipsis capítulo 17. Ven y te mostraré el castigo de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa eso de que está sentada sobre muchas aguas? Pueblos y naciones, gente. Apocalipsis 17:15, ahí lo aclara muy bien. Dice, me dijo también, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Sigue el texto. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Yo les pregunto, ¿qué significa la palabra fornicación espiritual? La palabra fornicación en la Santa Escritura también tiene una doble aplicación. La palabra fornicación se aplica literal para las personas que tienen relaciones sexuales sin estar en el santo vínculo del matrimonio. Y también se aplica a las personas que adoran ídolos o hacen cosas contrarias a lo que Dios ha dicho en su Santa Escritura. Vamos a ir a Éxodo y vamos a leer el capítulo 34, versículo 15 al 17, a ver qué dice la Escritura respecto a la fornicación. Éxodo 34, 15 al 17. No pierdan Apocalipsis. Dice, por eso no hagas alianza con los habitantes de esa tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. ¿Qué dice el texto? Fornicarán en pos de sus dioses. Entonces, ¿qué significa la palabra fornicación en el término espiritual? Adorar dioses. Dice, ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios y tomarán de sus hijas para tus hijos. Ellas fornicarán en pos de sus dioses y harán fornicar también a sus hijos en pos de los dioses de ellas. Dice, no te harás dios de fundición. Entonces, según la palabra fornicación, cuando dice que los reyes han fornicado con ella, ¿a qué se refiere? Que han adorado imágenes, ídolos, con esta prostituta, con esta ramera, con esta iglesia que ha apostatado de la fe, que se ha ido tras sus dioses y los ha adorado, ¿cierto? Entonces los reyes de la tierra, ¿qué están haciendo? Adorando imágenes, ídolos. Ahí mismo, sigamos en Apocalipsis 17. Estamos viendo características, ¿no? No estamos mencionando una denominación, pero las características van a mostrar por sí mismas de qué está hablando, ¿no? Seguimos con el versículo 3. Entonces dice que me llevó en espíritu al desierto y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Qué fue lo que vio? Una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Yo les pregunto, ¿qué significan las 7 cabezas y los 10 cuernos? Reinos. Vamos a mirar ahí mismo en el capítulo 17, versículo 9. ¿Qué significan las 7 cabezas y qué significan los 10 cuernos? Muy bien. Dice, esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, asiento de la mujer, también son 7 reyes. Kevin, por favor, presente la primera diapositiva, por favor. Aquí vemos, ustedes lo pueden buscar esto por internet, por YouTube, y esto a nivel mundial es conocido
Esta mujer está sentada sobre 7 cabezas, que son 7 ¿qué? Montes, dice aquí la Santa Escritura. ¿Qué significan los 10 cuernos? Leamos el versículo 12. ¿Qué significan los 10 cuernos? Los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes. Muy bien. Entonces dice que esta mujer, esta ramera, está sentada sobre 7 montes. Dice, y los 10 cuernos, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. Versículo 4, Kevin, la siguiente diapositiva, por favor. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿De qué estaba vestida? Siga con la otra, Kevin. Ahí está, púrpura, escarlata, la siguiente. Ahí podemos ver la reunión papal. Ahí están todos vestidos. La anterior, Kevin, anterior. Ahí está, vestida de púrpura y qué? Y escarlata. Dice que estaba adornada de oro y de piedras preciosas y perlas. La siguiente diapositiva, por favor, Kevin. Y en su mano tenía una copa de oro llena de las abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Ahí está, vean, llena de piedras preciosas y de oro. Y en su mano tenía una, ¿qué? La siguiente, ¿qué? Una copa de oro llena de las impurezas de su fornicación. Y dice que los reyes de la tierra, decía el versículo 2, que con ella han fornicado los reyes de la tierra. Presente las siguientes diapositivas, por favor. Ahí están los reyes de la tierra fornicando con ella. Sigan. Ahí está Joe Biden, ahí está Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Sigan. Ahí está nuevamente Vladimir Putin. Sigan. Ahí está el presidente que salió de aquí de Colombia. Sigan. Ahí está la reina Isabel. Sigan. Y ahí están los reyes de la tierra fornicando con ella. ¿Cierto? Dice, en su mano tenía una copa de oro llena de las abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Y en su frente tenía escrito un misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras. A ver, ¿por qué a la Iglesia Católica, Apostólica y a Romana se le llama la madre de las rameras? Porque las otras iglesias comparten las mismas ideas y doctrinas de ella. Muy bien. ¿Y cuál es la principal idea que siguen las demás denominaciones de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Muy bien, hermanos. Siguen sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas. Allí vemos al Constantino aprobando que ya no es el sábado, sino que es el domingo el que hay que guardar, y todas las demás denominaciones siguieron su ejemplo, su falsa enseñanza, su falsa doctrina. Y ahí por eso se le llama la madre de las rameras, porque todas esas denominaciones siguen su ejemplo. Y entonces mira lo que sigue diciendo: la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé muy asombrada. Pensé en algún momento en presentar esas imágenes, pero son muy fuertes y por amor a los niños no se debe hacer. En lo que hizo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, unida con Adolfo Hitler, en lo que se llamó la Santa Inquisición. Todo aquel que no se sometía a la autoridad y a las doctrinas de la Iglesia Católica, muerto, lo escuartizaban, lo amarraban en 4 caballos hasta que sus partes se desprezaban, los serruchaban, los ponían sobre un palo. Eso son unas cosas terribles. Entonces, por eso dice aquí que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos, de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé muy asombrada. Entonces, hablando con estas personas de Pararío, yo les decía el motivo por el cual me retiré de esa fe que profesaba, ¿cierto? Y viendo quién es realmente esta mujer, entonces las características hablan por sí solas. ¿A qué está llamado el pueblo de Dios? En el caso mío, que Dios me sacó de allá. ¿A qué Dios me llamó aquí? Apocalipsis capítulo 18, versículo
4, ¿qué dice, hermana? Léalo en voz fuerte. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. Hermanos, voy a utilizar un término que voy a como a repetir algo que escuché del pastor Esteban Borro, y va a sonar un poco fuerte. La iglesia adventista es la voz de Dios en la tierra. La iglesia adventista no es Babilonia, pero hay babilonios dentro de la iglesia. ¿Saben? Uno el sábado, me disculpan las damas, las veo aquí bien vestiditas, en una conducta totalmente diferente a la que se le dice. Aquí en la iglesia podemos ser unos, pero Apocalipsis capítulo 3 dice que Dios nos conoce muy bien. Y nosotros decimos, somos ricos porque estamos en la iglesia verdadera. Tenemos el mensaje profético, tenemos el mensaje de la reforma por salud, tenemos el mensaje de salvación. Y nos creemos ricos con eso. Pero no conocemos que somos unos pobres, miserables, ciegos, desnudos. La invitación, hermanos, es que si Dios nos llamó acá, es porque este texto primero debe ser mi vida. Salid de ella, pueblo mío, porque algunos cambiaron de iglesia, pero no de conducta. Mire lo que dice Jeremías. ¿Por qué Dios dice que debemos salir de allá? Jeremías capítulo 51, versículo 45 en adelante. Jeremías 51, versículo 45 en adelante. Salid de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida de la ira y del enojo del Señor. No desmaye vuestro corazón, ni temáis el rumor que se oirá por la tierra. Un rumor vendrá en un año y otro rumor en otro año. Rumor de violencia en la tierra, un tirano contra otro. Pero por eso vienen días en que destruiré los ídolos de Babilonia y toda su tierra se avergonzará y todos sus muertos caerán en ella. Entonces cielo y tierra y todo lo que hay en ellos se alegrarán sobre Babilonia, porque del norte vendrán sobre ella los destructores, dice el Señor. ¿Ustedes saben quiénes son esos que vienen del norte a destruir a Babilonia? ¿Quiénes? ¿Ustedes saben quién habita en el cielo en el norte? Dios. El mismo Señor Jesucristo. Viene del norte con todos sus santos de millares a dar a Babilonia su fin. Que Dios nos libre de todavía estar en Babilonia y que Dios nos ayude a los que le estamos buscando de corazón, que espero que seamos todos los que estemos aquí, ayudar a salir a otros de Babilonia. El Señor los bendiga, mis amados.